Bueno, en principio son un montón de preguntas las que habéis formulado, ¿eh? Es un poco difícil, seguramente, y mucho más sintetizar en una sola unidad de respuesta. Hombre, a mí me parece que el decir formación permanente, no sé, me encapricha un poco pensar que es como una pequeña redundancia, ¿no? Si es formación permanente, es que si es formación va a ser permanente, si no, no lo es, ¿no? Y no es por hacer un poco la gracia, sino simplemente es por hacer obvio o evidenciar lo evidente, como decía, por lo visto, Vázquez Montalbán, que yo no lo sabía. En ese sentido, claro, hablar de proceso y de proceso continuo, y hablar de proceso continuo, que yo creo que conecta un poco quizás con lo que en un poco también se había dicho, es un proceso continuo de capacitación para la profesional paralelo al proceso continuo de capacitación para la propia vida de una misma o de uno mismo. Que toda esa parte no hace más. Es evidente que tiene que generar todos esos elementos personales y de construcción personal y de trascendencia personal. Cuando hablabais del saber, ser, el estar y tal, claro, aludir a cada una de unas competencias en cada uno de estos bloques, bueno, primero sería aburrido y segundo que seguramente ya nos lo sabemos, ¿no? Ahora sí me parece difícil es, tanto desde la formación universitaria, entendida como la inicial o la básica, a otros modelos formativos, la dificultad de la transmisión. Una de las cosas que hay que ser en este trabajo es ser sensible, por ejemplo. Una de las cosas que hay que ser es comprometido. Una de las cosas que hay que ser es implicada. Una de esas cosas que hay que, quiero decir, ser y estar. Estar en el meollo de los líos, estar donde se cuecen las cosas. ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se enseña? No. ¿Cómo se plantea esto? Lo dejo como duda, pero luego espero que podamos, con algunas fórmulas o algunas modalidades, acercarnos a como profesionales, recibir estas respuestas y más todavía creo que repartir también estas respuestas a nuestros compañeros, a nuestras compañeras. Preguntabais también algo sobre lo comunitario. Claro, esto requeriría un congreso entero, seguramente. Solo decir que el tema de lo comunitario, yo no sé, siempre lo veo en recuperación, tengo ya unos cuantos tacos y siempre se está recuperando lo comunitario, ¿no? Y yo creo que lo comunitario en sí mismo, el elemento de intencionalidad real sobre lo comunitario, el planteamiento del impacto que genera lo comunitario, lo que, como decía, el poder decirle a una comunidad concreta o un territorio concreto, a la gente más animada probablemente del territorio, y otro plan, y dices, otro, vete a la playa, hombre, ¿no? Es un poco lo que nos van a decir, pero evidentemente el poder conseguir aquellas cosas que ni siquiera luego nosotros somos capaces de, perdonar las comillas que queda muy mal, pero de controlar qué pasa después de que me marche yo, ¿no? Eso es un poco la esencia de lo comunitario. Se acerca a lo abstracto y se acerca quizás a lo estratosférico, que no quisiera yo caer en eso. Pero sí, creo que los que estamos aquí, creo que me explico o nos entendemos. Y luego el tema de lo comunitario en el terreno de la responsabilidad. Tiene que ver con devolver a la comunidad, tiene que ver con devolver. Esta mañana en la mañana se ha dicho algo que si el individuo es el responsable de no sé cuántas cosas. Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo, no me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo a devolver a la comunidad su propio protagonismo. Pero la responsabilidad de la administración sobre lo que pasa en la comunidad, sobre lo que pasa en las respuestas de la ciudadanía y sobre la responsabilidad última voy a decirlo así, del bienestar ciudadano y de la mejora de las condiciones de vida. En todo ese batiburrillo, por eso aparecía el trabajo en red, aparece la comunidad, la coordinación, y ahí es donde yo le veo el sentido. Bueno, a efectos de la formación permanente o de la formación, el progreso formativo o de la formación en sí mismo, como para siempre, creo que habría también que agilizar o descubrir o imaginar nuevos formatos y nuevas modalidades de formación. Quizás digo nuevas y no lo son. Lo que pasa es que son espontáneas y no somos capaces, ni hemos sido capaces de ponerle, como no le ponemos nombre, parece que no existe, ¿no? Y es terrible, no solo terriblemente rico, sino mucho más rico que un curso que nos ponen, que tenemos que ir y que nos tenemos que jamar 6 horas y es, bueno, con respecto a quien lo imparta, un coñazo, ¿no? Entonces, y que no sirve en realidad, sino que alguien me dota de la formación, con lo cual ya la tengo garantizada. Bueno, eso lo hemos sufrido todos y el que no es porque se escaqueó. O sea, en ese sentido de modalidad, a mí se me ha ocurrido como poder plantear 4 elementos, pero no son los 4 ni están categorizados, ¿no? Hay uno que es verdad que es el individuo en su propia reflexión, como comentaba un poco, y en el contraste con la propia interactuación con los demás y con las demás. Tanto con las personas con las que trabajamos como con los compañeros y las compañeras con los que trabajamos. Y también con compañeros y compañeras de otros perfiles profesionales o de otro oficio o de otro.
Luego la que se genera en los propios equipos de trabajo, que no voy a incidir, pero hubo un proceso de investigación en el que participamos Maite y yo y más gente, y hay gente que está aquí, que este era un elemento que yo creo que todos los educadores, en esa especie de soledad que a veces también victimizamos un poco en torno a ello, el equipo de trabajo es algo terriblemente potente. ¿Qué diferencia hay entre tener un equipo de trabajo que nos alimentamos o tener un equipo de trabajo que nos decimos buenos días y hasta mañana, ¿no? Bueno, luego una formación que tenga un carácter progresivo, no... Es progreso, es proceso. No puedo yo aprender, como en matemáticas, las ecuaciones de segundo grado, si lo de restar ando ahí, que no. Quiero decir que en la discusión de la persona profesional que tiene capacidad de aprender. Esto es aprendizaje comprensivo, que bueno, no hemos inventado nadie nada. Y luego un poco el planteamiento que algo he querido entender, que tiene que ver con un asesoramiento y un acompañamiento técnico a los educadores y a las educadoras constante, cercano, pegado a la realidad y desde una trayectoria profesional similar o igual que el que está haciendo la labor, el que está haciendo la tarea en ese momento en contacto con las personas. Para todo esto hay una cosa, a ver, es cuando viene la de la queja, que también nos llaman quejicas y tal, bueno, un poquito solo. Es, claro, espacios y tiempos. Luego nosotros trabajamos en un sitio y nos dice alguien que para esto de pensar, que somos una profesión de acción, que tú abres la persiana y tira millas, ¿no? Esto es lo que nos dice, ¿no? Y es verdad, pero claro, no es sustancialmente esto, o no es únicamente esto. Y todos esos elementos de reflexión, de análisis crítico, que muy bien como citando a Frida, habéis dicho lo de leer la realidad, ¿no? Y embutirme en la realidad, enredarme en la realidad, en la comunidad, y bañarme en la piscina también donde cubre, ¿no? Para arriesgar, ¿no? ¿Eso en qué hora se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Eso cómo se reconoce? ¿Sí? Y todos creo que nos damos cuenta que tenemos espacios de trabajo en los que no necesariamente esté reconocido. Hablo, no, efectos laborales, pero efectos profesionales también para entender lo que yo hago por las tardes con los chavales. A la mañana he tenido una serie de neuronas meneándose para poder hacer ese trabajo. Y termino enseguida. Hay otra reclamación en las preguntas que hacía respecto a qué le pedimos a la UNI, qué le pedimos a los profesionales o qué le pedimos a la yo ahora voy a hablar de qué le pedimos a la administración. Y ahora comentaba que no es porque lo de malos tiempos para la lírica yo lo llevo oyendo desde los golpes bajos, bueno, hace muchos años, ¿no? Pero al final hay una cuestión que hay un triángulo que no debe de perderse, que es entre la universidad, los profesionales y la administración. Y vamos a mirarnos a la cara los tres. Y vamos a mirar todos al mismo sitio. Yo creo que como somos un poco, pues, me salen palabras un poco no demasiado insonantes, los educadores casi de oficio, de cultura, de costumbre, de inercia, estamos con unos y estamos con otros. La UNI y la administración no sé dónde están. No sé dónde están en este terreno del encuentro, ¿no? Y tenemos que reivindicar y pedir a la administración que sea la garante realmente y que es la responsable última y primera de los servicios que se dan a la ciudadanía. También se ha comentado antes desde la clave de derecho, como comentaba Victoria Camps antes. Y termino. Y a la UNI creo que tenemos que pedirles también salir un poco fuera. Las relaciones de la universidad con nosotros siempre es nosotros vamos a la UNI y por eso decía un poco de chiste y gracias que me dejas entrar, ¿no? Y el profesorado más enrollado lo digo con todo, no lo digo con ninguna ironía, es el que nos acoge y nos recoge. Salir un poco a la calle, ¿no? Y luego ya por último, que como no voy a insistir, además no tengo tiempo, a efectos, algo también se había comentado, a los profesores y las profesionales tenemos que identificar nuestros conocimientos adquiridos, tenemos que reflexionar, esto me lo estoy poniendo deberes a muchos que están, y muchas estamos aquí, sobre la experiencia práctica. Y yo creía que ya no íbamos a decir nunca más esta palabra, pero sin complejos, sabemos el mogollón. Entonces, ahora hay que identificarlo, hay que construirlo y hay que sistematizarlo. Y hay que decirle a los otros también, no esperar que ellos me digan que yo sé, porque yo ya sé que yo sé, ¿no? Es que soy vasco, por eso va...